Hoy quiero hablar acerca del arrebatamiento y compartirles bíblicamente de qué se trata, cómo va a ser, y compartirles esos versículos para que ustedes mismos lo puedan leer, porque no quiero que te quedes solamente con lo que voy a decir, sino que lo puedas leer por tu cuenta. El arrebatamiento es la reunión entre Jesús en su segunda venida y todos sus seguidores, los creyentes, su iglesia. Realmente el gran evento no es el arrebatamiento, sino la segunda venida de Cristo, el gran día del Señor, lo cual va a venir acompañado de la resurrección de muertos, la transformación de los cuerpos y el arrebatamiento. Así que vamos a leer algunos pasajes. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, en la venida del Señor, Él va a descender del cielo espiritual, donde está el Padre, hacia el cielo visible, entre las nubes. Y Jesús va a dar una orden y va a sonar una gran trompeta que todo el mundo la va a escuchar y que va a provocar la resurrección de los muertos. Pero quiero que no se nos olvide este detalle que es súper importante. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, es como si estuviera diciendo, ahora esto es lo siguiente que viene. Primero la resurrección, después viene esto. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado ¿hasta dónde? Hasta el regreso de Cristo. Seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí hay varios puntos. Nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes, en el aire. Esto concuerda con Mateo 24:30, con Apocalipsis 1:7 y con Hechos 1:11, cuando dice que el Señor va a venir entre nubes visiblemente. También vemos otro punto importante que dice para recibir. Nosotros vamos a recibir al Señor aquí en la tierra, no Él a nosotros. Y esto concuerda con la parábola de las vírgenes. El esposo es quien llega y dicen salgan a recibirle. El esposo llega para quedarse y para ser acompañado hasta su destino. Esto en esencia es el arrebatamiento, no la parábola de las vírgenes, sino el salir al encuentro de Jesús para darle la bienvenida, para recibirlo. Ahora yo sé que muchos pueden pensar, ¿cómo es posible que sea visible si yo escuché que el arrebatamiento es secreto? ¿O qué pasó con que era un abrir y cerrar de ojos? Y ya vamos a explicar esa parte del abrir y cerrar de ojos. Pero por ahora quiero que nos quedemos con este concepto que es bastante importante, nuestra reunión con Él. Y ahora quiero hacer una comparación para que puedas entender el propósito real del arrebatamiento. Si tú vas a recibir personas que vienen de afuera de tu país, tú seguramente vas hasta el aeropuerto porque es el punto de encuentro, o sea, es donde van a llegar esas visitas, ¿no? Vas, los recibes, les das la bienvenida, pero después tú no te vas en un avión con ellos. O sea que no tendría ningún tipo de sentido que ellos hayan tomado ese vuelo para después llevarte. En realidad lo que vas a hacer es recibirlos y después regresar con ellos como si fueras una escolta hasta el lugar donde ellos realmente tienen que ir. Este es exactamente el mismo concepto que utiliza para la palabra venida, que en el griego es parousia, que hace referencia a una llegada de alguien muy importante y que son llegadas obvias, son llegadas visibles. Luego la palabra que utiliza en el mismo pasaje, recibir, viene otro término que ahora no recuerdo el nombre en griego, se los voy a poner en pantalla seguramente, pero que hace referencia a recibir a alguien muy importante y escoltarlo de regreso. Esta es exactamente la misma imagen que podemos ver en la parábola de las vírgenes. Ahora quiero que hablemos de cómo es un arrebatamiento bíblicamente hablando. Solamente quiero que nos quedemos con esto importante. La Biblia interpreta la Biblia. No el diccionario, no el libro, no la opinión, no la suposición. La Biblia. En 1 Corintios 15, Pablo empieza a hablar en todo el contexto del pasaje acerca de la resurrección del cuerpo. Realmente no habla del arrebatamiento en sí mismo. Entonces recordemos lo que leímos antes. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, es una seguida de eventos. Primero ocurre la resurrección y después es que ocurre el arrebatamiento. Yo les recomiendo bastante poder leer todo el pasaje completo para que entiendan que solamente habla de la resurrección, pero quiero que leamos algunas partes. Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos,
como primicias de los que durmieron, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Y luego dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias, es decir, el primero que tiene que resucitar es Cristo, que ya eso pasó, y luego los que son de Cristo en su venida. Está diciendo que cuando vuelva Jesús es que va a poder ocurrir la resurrección, no antes, porque es un orden, dice, a su debido orden. Ahora vamos a leer más adelante del capítulo. Nuevamente repito, lean todo, pero aquí dice, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante. Aquí está diciendo que el misterio no es el arrebatamiento, tampoco la resurrección, porque ya esto era conocido. El misterio realmente del que Pablo está hablando es de la transformación del cuerpo. Y aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Leyendo de forma muy sencilla, sin darle tantas vueltas, sin agregar nada, Pablo está diciendo que la resurrección de los muertos y la transformación de los que están vivos para el momento de la venida de Cristo van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Además dice algo importante, en la última trompeta, en la trompeta final. ¿Se acuerdan en Tesalonicenses que decía esto? Que dice que va a sonar una trompeta. Seguimos, porque sonará la trompeta. Aquí Pablo insiste en que va a haber ruido, en que va a sonar esa trompeta y que va a ser escuchada por todos. Y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Entonces, si unimos toda la secuencia, es de esta forma. Llega Cristo, Él hace una voz de mando que todo el mundo va a escuchar, va a sonar una trompeta que todo el mundo va a escuchar y este sonido y orden va a provocar la resurrección de los muertos y también la transformación de los que están vivos. Y toda esta secuencia de su llegada y del sonar de la trompeta no es en un abrir y cerrar de ojos, solamente la resurrección y la transformación. Y una vez que termine toda esta parte, o sea, su llegada, la resurrección, la transformación, ahí es donde dice que todos juntos vamos a ser arrebatados. Entonces, si nos fijamos, esta palabra de en un abrir y cerrar de ojos ha sido malinterpretada por muchos, simplemente por no leer el pasaje completo, o más que por leer el pasaje completo, por agregar palabras donde no las hay. Es decir, aquí jamás en este pasaje de 1 de Corintios 15 habla del arrebatamiento, sino de lo que viene antes, porque vamos a recordar, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso quiere decir que el arrebatamiento no necesariamente es un evento rápido, y mucho menos secreto. En otras palabras, el arrebatamiento no es invisible, no es secreto, no es rápido. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es exactamente? Vamos a verlo bíblicamente. En el capítulo 12 de Apocalipsis hay como un pequeño resumen de la historia acerca del nacimiento de Jesús, de cómo salió de Israel, el Salvador y todo esto, ¿no? Y cómo Satanás lo intentó matar cuando era un bebé. Entonces habla de que la mujer es Israel, de que el dragón es Satanás y bueno, todo esto. Lo cierto es que en el versículo 5 dice lo siguiente: y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto nos revela que en realidad lo que pasó con Jesús cuando Él se fue, en realidad sí fue un arrebatamiento. Ahora vamos a ver cómo fue ese arrebatamiento. Hechos 1:9 en adelante. Después de decir esto, y mientras ellos le veían, Él fue elevado y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo, mientras Él se iba, he aquí dos varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El arrebatamiento de Jesús fue visible, fue un evento visible y todos los discípulos lo vieron sin ningún problema. No fue necesariamente lento, pero definitivamente Jesús no fue llevado en un abrir y cerrar de ojos. No sé si se entiende el punto. Entonces, esto es un arrebatamiento según la Biblia y no según el diccionario. No es un rapto, no es un secuestro. Y es importante la aclaración al final. Jesús va a volver de la misma manera en que se fue, visiblemente entre las nubes. Entre las nubes se ocultó, entre las nubes se va a dejar ver. Y todo esto va a ser para que se pueda cumplir la palabra que dice en Apocalipsis 1:7, de que todo ojo lo verá. Y ahora por último, ¿cuándo va a suceder este arrebatamiento? Yo creo que esta respuesta está quedando bastante clara, pero el arrebatamiento va a ocurrir en la venida de Cristo, como leímos anteriormente, después de la resurrección y transformación de los cuerpos al sonar de la trompeta. Vamos a añadir unos pasajes más.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, en referencia a la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, una vez más indica que después de ese tiempo, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Aquí vemos la trompeta de la que estaba hablando Pablo y que mencionó 3 veces. Y juntarán a sus escogidos, es decir, el arrebatamiento, la reunión con él, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta es la parte que para muchos es amarga e inaceptable, pero no se trata al final de lo que queremos, de lo que creemos, se trata de lo que dice la palabra, y esto hay que aceptarlo, tanto lo bueno como lo que se ve dulce, como lo amargo, como lo que se ve malo. Yo personalmente les digo, yo no quiero ser perseguido físicamente, pero si esto es lo que está escrito para la iglesia de los últimos tiempos, entonces ¿de qué me sirve intentar cambiar la palabra? Porque yo simplemente no quiero vivir eso. Creo que tiene más provecho prepararse. Jesús le dijo a Pedro, un día te llevarán donde no quieras ir, en referencia a cómo se iba a morir. ¿Qué provecho hubiese tenido para Pedro intentar cambiar el significado de esas palabras? Si significaba lo que significaban, y de todas maneras iba a pasar. Para Pedro era mejor prepararse y estar seguro de su fe para no caer en tentación. Creo que la Biblia es bastante sencilla, fácil, clara de entender. No necesitamos 1000 libros para intentar explicar algo diferente. Simplemente la Biblia interpretándose a sí misma. No nos podemos dejar engañar. Ahora, ¿qué pasan con los versículos que dicen que uno será tomado, que el otro será dejado? El video se va a volver súper largo, pero esto lo podemos hablar en otra sección porque no tiene nada que ver con el arrebatamiento. De forma sencilla, es una referencia a la parábola del trigo y la cizaña, que ocurre después de la tribulación y que en realidad habla de juicios, donde el que es tomado a juicio y el que es dejado para ser preservado. Así que espero que puedas atender a lo que hemos estado hablando aquí y comenzar a estudiar, no quedarte solamente con lo que alguna vez escuchaste o incluso con lo que escuchaste aquí, sino tomar esas palabras y comenzar a estudiar y pedirle revelación al Espíritu Santo, que al final eso es lo más importante, para que no nos dejemos engañar respecto a la segunda venida de Cristo.